En las afueras del pueblo de mi compañera de universidad, en California, había una vieja casa abandonada en lo más profundo del bosque. Durante décadas, los lugareños habían susurrado historias sobre su siniestra historia y los espíritus atrapados que vagaban entre sus muros. Se decía que aquellos que se aventuraban en su interior nunca volvían a ser los mismos. Era conocida como la puerta al más allá, un lugar donde el velo entre el mundo de los vivos y los muertos era extremadamente delgado. Desde que era niña, siempre me había sentido atraída por lo desconocido, por los misterios que acechan en los rincones oscuros de nuestro mundo. Me fascinaban las historias de fantasmas y los fenómenos paranormales. Pasaba horas leyendo libros sobre encuentros sobrenaturales y explorando los relatos de aquellos que habían desafiado los límites de la realidad. Por lo que cuando escuché sobre la puerta al más allá, supe que debía enfrentar ese desafío y explorarla por mí misma. No podía resistir la tentación de descubrir qué secretos ocultaba entre sus paredes desmoronadas y cómo era posible que los espíritus aún permanecieran allí, atrapados en un estado de inquietud eterna. A pesar de las advertencias de mi compañera, no pude evitar ir, incluso me alentó aún más la cara de terror que se reflejó en su rostro cuando le comenté mi decisión. Reuní un pequeño equipo de amigos igualmente curiosos y aventureros: Michael, un experto en tecnología y equipos de grabación; Emily, una medium con una conexión especial con el mundo espiritual; y Mark, un valiente explorador dispuesto a descubrir la verdad detrás de las leyendas que envolvían la puerta del más allá. Llegamos al pueblo cuando el sol se ocultaba por el horizonte, por lo que elegimos empezar esa misma noche, dándole aún más misterio, pues esa noche elegida estaba envuelta en una densa niebla y una oscuridad penetrante. El viento aullaba entre los árboles, añadiendo un aire de misterio y anticipación a nuestra aventura. Todo el ambiente acompaña para vivir una historia de miedo. Nos adentramos en el bosque con los corazones llenos de emoción y un poco de aprehensión. Después de una larga caminata llena de suspense, finalmente encontramos la puerta al más allá. Se erguía ante nosotros como una sombra silenciosa, sus paredes cubiertas de hiedra y sus ventanas rotas. La madera crujía bajo nuestros pies mientras nos acercábamos, como si la casa misma fuera consciente de nuestra presencia. La casa se decía abandonada, pero no parecía que fuera a caerse en cualquier momento. Quien la construyera había hecho un magnífico trabajo. Empujamos la puerta principal y entramos en la oscuridad, alumbrando como podíamos con nuestras linternas. La casa estaba envuelta en un silencio sepulcral, interrumpido solo por nuestros susurros y los crujidos de nuestros pasos. No levantamos la voz ni una sola vez, como si la propia casa nos produjera una sensación de respeto que no pudiera romperse por unas palabras en voz demasiado alta, como en un templo. Las habitaciones estaban llenas de polvo y telarañas, y el aire estaba cargado con el olor del abandono. Parecía como si el tiempo se hubiera detenido en este lugar maldito, con los muebles perfectamente colocados y los objetos ordenados con cuidado sobre ellos. Decidimos dividirnos para explorar la casa y cubrir más terreno. Cada uno, además de una linterna, llevaba una cámara, listos para capturar cualquier encuentro paranormal que pudiéramos tener. A medida que avanzábamos por los pasillos oscuros y las escaleras que crujían bajo nuestros pies, una sensación de opresión comenzó a envolvernos. Fue entonces cuando Emily, la medium, comenzó a sentir una presencia inusualmente fuerte en la planta baja. Ya habíamos recorrido con ella otros lugares encantados y sabíamos que podíamos fiarnos de su palabra. Si había algo de otros mundos,
Emily siempre daba con ello. Siguiendo su intuición, la seguimos mientras nos adentrábamos más en los dominios de lo desconocido. A medida que avanzábamos, las sombras parecían bailar a nuestro alrededor, creados por la luz de nuestras linternas y los pocos rayos de luna que se colaban entre las cortinas desgastadas. Parecían susurrar secretos inaudibles en nuestras mentes. Al llegar al salón principal, se abrió ante nosotros como un escenario de pesadilla. La atmósfera estaba cargada de energía casi visible y una sensación de malestar llenaba el aire. En la penumbra, pudimos distinguir muebles cubiertos de sábanas polvorientas y cortinas desgarradas que se balanceaban suavemente en una brisa inexistente. Se me erizaron los pelos del brazo. Allí no había viento, todas las ventanas estaban cerradas. Emily cerró los ojos y se concentró, tratando de conectarse con el mundo espiritual. La habitación se llenó de un silencio expectante mientras esperábamos su comunicación con los espíritus atrapados en esta morada de pesadilla. De repente, su rostro se contorsionó en una expresión de angustia. Hay algo aquí. Siento múltiples presencias atrapadas en esta casa. Espíritus que no han encontrado paz. El susurro exclamado por Emily, lleno de temor en su voz, nos alteró. Nos miramos entre nosotros, sorprendidos por la revelación. Estábamos adentrándonos en un territorio mucho más oscuro y peligroso de lo que habíamos imaginado. Nunca habíamos tratado con algo que la asustara a ella. Sin embargo, nuestra curiosidad y deseo de ayudar a esos espíritus atrapados nos impulsaron a continuar. Poco a poco, guiado por la medium, continuamos explorando las diferentes habitaciones de la casa, mientras Emily intentaba comunicarse con los espíritus a través de sus dones de medium. Los encuentros eran escalofriantes y aterradores. Constantemente nos cruzábamos con sombras que se deslizaban por las paredes, empezamos a oír susurros ininteligibles que llenaron el aire y algunas puertas se cerraron con fuerza ante nuestra presencia. Sin embargo, nadie contestaba a los ruegos de Emily, como si ellos también nos tuvieran miedo. Cuando profundizamos en la historia de la casa antes de llegar, descubrimos que había sido el hogar de una familia en el pasado. Habían sufrido tragedias y pérdidas terribles, finalizando con la muerte de toda la familia y sus sirvientes, y parecía que esos eventos habían dejado una marca en el tejido mismo de la casa. Nunca se supo qué pasó exactamente o cómo murieron. Los espíritus de los miembros de la familia se aferraban a su hogar, incapaces de encontrar la paz eterna. Por empatía, nos propusimos liberar a los espíritus atrapados, ofreciéndoles una oportunidad de encontrar la redención y seguir adelante. Reunimos objetos personales de la familia que encontramos en las habitaciones y los colocamos en un círculo en el centro del salón, mientras Emily realizaba un ritual para abrir un portal. En ese momento, las paredes comenzaron a crujir y el aire se volvió eléctrico. Los espíritus se manifestaron, apareciendo ante nosotros como figuras translúcidas, con rostros llenos de dolor y tristeza. Susurros llenaron el salón mientras luchaban por encontrar su voz y contar su historia. A través de la comunicación de Emily, descubrimos que habían quedado atrapados en la casa debido a sus profundas emociones no resueltas. La tragedia y el sufrimiento habían impregnado las paredes de la casa, atrapándolos en un ciclo interminable de dolor y angustia. Con lágrimas en los ojos, les ofrecimos palabras de aliento y compasión. Les pedimos que dejaran ir su aflicción y encontraran la paz en el más allá. Lentamente, los espíritus comenzaron a desvanecerse, su energía se desvanecía y se fundía con el entorno.
Antes de que el último espíritu desapareciera, se volvió hacia nosotros, fijando su mirada en Emily y susurró unas palabras que no alcancé a escuchar. Cuando se desvaneció, un sentimiento de calma y serenidad llenó el salón. La opresiva atmósfera de la casa se disipó, como si una carga pesada hubiera sido levantada de nuestros hombros. La casa estaba finalmente en paz. Sin embargo, Emily no compartía nuestro entusiasmo. Tenemos que salir de aquí. Rápido. Se incorporó, me tomó del brazo y echó a correr hacia la puerta principal. Michael y Mark nos siguieron, sin comprender qué pasaba. Hay algo más aquí, lo que les atrapó a ellos. La respuesta de Emily a nuestras preguntas sin formular nos aterrorizó. Estábamos a punto de atravesar la puerta principal cuando un grito agudo y desgarrador llegó desde la primera planta. Nos volvimos para descubrir horrorizados un ser de pesadilla. Un ser físico nos señalaba desde lo alto de las escaleras. Era humanoide, con el rostro desfigurado con sendos colmillos que goteaban una sustancia brillante. Bajó las escaleras usando sus largos brazos con dedos que parecían cuchillas mientras nosotros abríamos la puerta. Salimos de la casa y cerramos de un portazo, colocándonos para evitar que la criatura saliera al exterior. Tras un par de golpes brutales, pareció alejarse de la entrada principal. Sus aullidos se fueron alejando al interior de la casa y nos miramos entre nosotros. ¿Qué demonios será eso? Pregunté con un hilo de voz. El ser que los atrapó a todos. Se alimenta de las almas desgraciadas y hemos hecho que se vayan los espíritus que tenía atrapados. Tenemos que volver al pueblo. No dudamos ni un segundo de la palabra de Emily y echamos a correr. Cuando la casa estaba a unos metros, escuchamos un estruendo. Al volverme, vi al monstruo aullando en nuestra dirección, había salido por una de las ventanas del tejado. Aterrorizados, seguimos corriendo, casi sin mirar por dónde íbamos. Mark sacó su móvil y llamó a la comisaría del pueblo para avisarles que algo nos perseguía. Con la esperanza de encontrar refuerzos al llegar a nuestro destino, apretamos el paso aún más. Mis piernas me dolían, como si me clavasen agujas, pero no podía detenerme. Los gritos desgarradores del ser parecían cada vez más cerca de nosotros. Tras un giro del camino de tierra, nos encontramos de bruces con la carretera principal del pueblo y el coche del sheriff deslumbrándonos con los focos. «¡Tiraros al suelo!», gritó el hombre. Sin dudar, nos lanzamos a sus pies. Me tapé los oídos al oír los disparos, aterrorizada. No pasó mucho tiempo hasta que noté los brazos de Michael levantándome con cuidado. La criatura yacía retorciéndose en agonía en el suelo, a escasos centímetros de la salida del bosque. El policía se encontraba junto a ella, sorprendido. Emily vomitó de la tensión y la abracé, parecía que habíamos escapado por poco. Después de interrogarnos por lo sucedido, nos dejaron marcharnos al hostal que teníamos reservado para descansar lo que quedaba de noche, aunque ninguno de nosotros durmió. A la mañana siguiente, todo el pueblo sabía lo sucedido y se agolpaban en la comisaría con la esperanza de ver el monstruo que había estado habitando tan cerca de sus casas. Al poco, abandonamos el pueblo, casi sin hablar, cada uno sumido en sus pensamientos. Nos habíamos enfrentado a lo desconocido y aunque nos habíamos ayudado a almas atormentadas a encontrar la paz, casi habíamos muerto. La historia de nuestra experiencia se difundió y la Puerta al Más se convirtió en un lugar de peregrinación para aquellos interesados en el mundo paranormal.
Muchos visitantes afirmaron haber sentido una presencia cálida y reconfortante en lugar de la oscuridad y el miedo que una vez reinaron. Muchos otros tacharon la historia de farsa para ganar dinero, pero no nos importó. Nuestro equipo se disolvió después de esa experiencia, pero el impacto de nuestro encuentro permaneció con nosotros. Ahora, cada uno de nosotros lleva consigo una nueva comprensión del mundo invisible y una apreciación renovada por la importancia de encontrar la paz en nuestras propias vidas. La Casa de los Espíritus sigue en pie, como un recordatorio de que incluso en los lugares más oscuros y atormentados, hay esperanza de redención y liberación. Y aunque es posible que los espíritus sigan vagando en otros rincones olvidados del mundo, estoy agradecida de haber tenido la oportunidad de ayudar a aquellos que encontraron su camino hacia la luz en ese lugar de sombras y susurros, pero no fue una experiencia agradable. No volví a hablar con mis amigos, ni siquiera con mi compañera de universidad. Dejé los estudios y me mudé a una gran ciudad, lejos de bosques y leyendas. Dejo mi historia por escrito, por si alguna vez desaparezco. No puedo creer que el ser permanezca muerto, no puedo. Su relación con los espíritus me hace creer que volverá. Antes me despertaba en la noche con menos frecuencia, 1 o 2 veces por semana. Ahora, es diario. Cada noche me despierto gritando de terror, con la sensación de haber oído un aullido. Al principio parecía lejano, pero con cada día la distancia se reduce. Ayer lo escuché demasiado cerca. No consigo discernir la verdad de la ficción con claridad. Pero si esta noche viene a por mí, lucharé por mi vida como sea. Si desaparezco, espero que mi historia no caiga en el olvido. Odiaría ser una nota más de prensa sobre una chica desconocida, desluciendo con el paso de los años, como si nunca hubiera existido.